Buenos días, Dios les siga bendiciendo a cada uno de ustedes. Pueden tomar su lugar. Bueno, nuestro tema de hoy es anhela tener un corazón apasionado por Dios. Ayúdenme a buscar Hechos. Vamos a leer el capítulo 26. ¿Ya lo tienen? Capítulo 26. Y vamos a leer del 15 al 22. Bueno, en esta porción de la palabra de Dios está Pablo relatando su conversión. ¿Ya lo tienen? Bueno, vamos a ir leyéndolo versículo a versículo y vamos a irlo meditando cada uno de ellos. Bueno, nuestro tema de hoy es anhela tener un corazón apasionado por Dios. Y primero tenemos que ver qué es un corazón frío, ¿verdad? Lo contrario a un corazón apasionado. Entonces, un corazón frío, pues es un corazón que no conoce de Dios. ¿Por qué? Porque sabemos que Dios es amor, ¿verdad? Es un corazón que en su condición de pecado, pues le hace alejarse de Dios. Ahora, ¿qué es un corazón apasionado por Dios? Pues es un corazón que le busca siempre. Es un corazón que se deleita en la presencia de Dios, que podemos decir como el salmista: ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Ese es un corazón apasionado, aquel que le busca. ¿Y por qué un corazón apasionado por Dios? Porque no sé a ustedes, pero a mí me sorprende la vida de Pablo, que aún a pesar de que era perseguido, a pesar de que era golpeado, que era prisionero, ¿verdad? Que vivió en escasez, que a veces vivía en abundancia y lo podemos ver todas esas cosas pues en su historia, ¿verdad? Pero aún así, él siguió a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, era un corazón que cuando ama, ¿verdad? Aún en todas esas circunstancias, él también nos enseña, dice, alegraos, ¿verdad? Y muchas veces a nosotros solamente porque alguien ya no nos saludó, ya no queremos venir a la iglesia. Por cositas tan pequeñitas, y él estaba preso, lo golpeaban y aún así él seguía predicando el evangelio. Y nosotros a veces le pasamos el mensaje a alguien y ya nos hizo la cara, que ya no nos habló y ya no que le queremos hablar a otros de la palabra solamente porque esa persona nos rechazó. En fin, entonces podemos ver nosotros en este ejemplo, ¿verdad? Como un corazón apasionado por nuestro Señor Jesucristo puede vencer grandes dificultades. Vamos a leer el versículo 15. Recuerden que dijimos que aquí Pablo, Pablo está relatando su conversión, ¿verdad? Bueno, en el versículo 15 dice la palabra de Dios: yo entonces dije, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Entonces no olvidemos que Jesús viene a nuestra vida para salvar y revelarnos sus propósitos. Entonces, lo que Pablo vivió fue por propósito de Dios, ¿sí? Ahora, el amor de Dios es quien nos alcanza. Y nos alcanza no por méritos propios, no porque Pablo haya sido bueno, ¿verdad? Sino porque así era el propósito de Dios y por el gran amor de Dios. Entonces, podemos leer que Saulo de Tarso es alcanzado por el amor de Dios y no por sus méritos, ¿verdad? Porque en el versículo 15, en la parte B, ¿ya lo vieron? Donde dice, yo soy Jesús a quien tú persigues. Entonces, podemos recordar que Saulo pensaba que lo que él estaba haciendo era correcto. ¿Y qué era lo que él hacía? Pues perseguía
a los cristianos, ¿verdad? Perseguía a la iglesia. Entonces, él pensaba que estaba haciendo lo correcto. ¿Y por qué pensaba eso? Pues porque el celo religioso lo había cegado. Entonces, pero Jesús con su gran amor y su misericordia le hace ver que está equivocado. Entonces, eso nos hace ver que aun cuando nosotros estamos haciendo en la vida cotidiana cosas equivocadas, Dios nos ama y también nos hace ver que estamos en el mal camino, ¿verdad? Que nos estamos equivocando y nos da las instrucciones a seguir. Vamos al versículo 16 y vamos a leer el 16 al 18. La palabra de Dios dice: pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Bueno, podemos leer que Dios tiene grandes planes con Saulo, ¿verdad? Como también los tiene con cada uno de nosotros. Entonces, Dios no lo rechazó por estar siguiendo a la iglesia, sino que Dios tenía un propósito, lo llama, lo busca, ¿verdad? Le dice: estás equivocado, estás haciendo lo incorrecto, y le da instrucciones. Entonces, para nosotros también Dios tiene planes. Solamente tenemos que prestar atención, qué es lo que el Señor quiere con cada uno de nosotros. Ahora Jesús le revela a Saulo sus planes, aunque Saulo nunca se imaginó. Yo digo que nunca se imaginó estar predicando de Jesús, ¿verdad? Porque era el que estaba persiguiendo a los cristianos, y creo que nunca se imaginó después ser uno de ellos. Pero así son los pensamientos de Dios, ¿verdad? Como lo dice Isaías 55, 8 y 9, que son mayores sus pensamientos que nuestros pensamientos. Y qué bueno que el Señor no piensa como nosotros, porque si pensara como nosotros no estaríamos en este lugar, ¿verdad? Entonces, bendito Dios que Él tiene pensamientos de vida, pensamientos de bendición para cada uno de nosotros. Ahora, pensemos, muchas veces nos cuesta trabajo comprender los propósitos de Dios. Sucede algo y cuestionamos: ¿por qué a mí? ¿Por qué me está sucediendo tales cosas? No las entendemos en su momento, pero en cada una de esas situaciones en las cuales nosotros vivimos, Dios tiene un aprendizaje, ¿sí? En el caso de Saulo, él quedó ciego y pudo haber dicho: ¿y ahora cómo te voy a seguir, no? ¿Por qué me quedé ciego? Y estar cuestionando cada cosa que le pasó. Pero él fue obediente a todas las instrucciones que Dios le dio. Él fue obediente. Entonces, nosotros de esa misma manera también tenemos que poner atención a cada una de las indicaciones de nuestro Señor Jesucristo. Recordaremos que Saulo andaba por las ciudades persiguiendo a los cristianos, ¿verdad? Que ya lo habíamos comentado. Pero ahora iría a las naciones a predicar el evangelio. Nosotros también hemos sido enviados a predicar el evangelio. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Obedecer. Y todo por el amor y por la gracia de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Tenemos que hacerlo por amor. Vamos al versículo 19 y 20. La palabra de Dios dice: por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea, y a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Entonces, la visión de Dios en nosotros genera una gran pasión. Cuando nosotros entendemos y vemos la visión de Dios,
crece esa pasión por buscarle, por hacer lo que Dios quiere que nosotros hagamos. En estos versículos el apóstol Pablo habla de su obediencia a la visión dada por Dios. Ahora, esta cualidad de obediencia es la que nosotros también tenemos que tener. No vamos a hacer la voluntad de Dios, no la nuestra. Entonces tenemos que obedecer. Entonces ya comentamos que Pablo antes perseguía a los cristianos, que después predicaba de Jesús. Entonces podemos ver que solo en la presencia de Dios hay cambios verdaderos. ¿Por qué? Porque antes estábamos en las tinieblas y ahora estamos en su luz, ¿verdad? Antes a lo mejor nuestras palabras eran de maldición, ahora son de bendición. Antes a lo mejor éramos dados al chisme, ahora predicamos el evangelio, las buenas nuevas, ¿verdad? Entonces, ¿en quién surgen estos cambios? Pues solamente en nuestro Señor Jesucristo. Él es el único que puede hacer cambios en nuestra vida. Así como este cambio tan radical que hubo en Pablo, también lo puede hacer en cada uno de nosotros. Entonces, vemos que hay un cambio en Pablo y lo único que tenemos que hacer, pues es obedecer. Ahora vamos a leer el versículo 21 y 22. La palabra de Dios dice: pero habiendo obtenido auxilio de Dios, persevero hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que habían de suceder. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hablar? Solamente lo que está escrito, ¿verdad? ¿Qué es lo que decía Pablo? Él daba su testimonio de su conversión. ¿Qué es lo que tenemos nosotros que hacer? Solamente lo que hemos sido testigos. Hemos sido testigos de que el Señor ha sacado nuestras almas de las tinieblas y ahora estamos en la luz. De eso hablemos, ¿verdad? Que el Señor es fiel porque lo hemos visto su fidelidad. De eso hablemos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hablar? Lo que hemos vivido, lo que hemos sido testigos. Debemos ser perseverantes ante toda oposición. Ya habíamos comentado, de Pablo tuvo mucha oposición. A veces tenía que huir de un lugar a otro porque lo perseguían. Pero aún así él persistía, ¿verdad? Él era persistente en las cosas de Dios. Ahora Pablo está haciendo la voluntad del Señor. Y podríamos decir, pero si él estaba haciendo la voluntad de Dios, ¿por qué lo perseguían? ¿Por qué lo metían preso? ¿Por qué lo golpeaban? Porque así era la voluntad de Dios y era necesario que eso pasara. Les decía yo, a veces no lo entendemos, el por qué pasamos por ciertas circunstancias, pero también entra dentro de los planes de Dios y es para un aprendizaje. Ahora Saulo fue transformado, fue lleno del Espíritu de Dios y fue otro hombre. Entonces solamente en Dios podemos ser transformados. Él perseguía a la iglesia, después predicaba el evangelio, formó muchas iglesias, instruyó muchos siervos de Dios, marcó la historia de la iglesia de Cristo, escribió gran parte del Nuevo Testamento. Entonces podemos ver ese cambio. Y a veces podríamos decir, pero es que Pablo tenía conocimiento, él estudió en las mejores escuelas, pero podemos ver que tanto Dios usa a un hombre muy conocedor, pero también a hombres humildes. Entonces no hay pretexto de decir el Señor no puede usarme, el Señor no puede hacer de mí algo útil. Entonces solamente dejémonos usar por el Señor. Para terminar, cuando tenemos un encuentro con Jesús, nuestra vida es transformada verdaderamente. Solamente en Cristo Jesús podemos y puede surgir ese cambio. Así que no importa qué tan duro tengamos el corazón, qué tan obstinado tengamos o qué tan celoso, ¿verdad? Como Pablo, que era celoso en lo religioso y por eso perseguía a los cristianos. A lo mejor nuestro corazón es rebelde, a lo mejor tenemos un corazón herido o tenemos un corazón apático.
No importa cómo sea nuestro corazón, pero Dios tiene el poder para transformar ese corazón duro en un corazón sensible y dispuesto a servirle. Entonces digamos al Señor, ¿qué quieres que yo haga? Cuando el Señor nos habla, es lo que tenemos que decir, así como Pablo. ¿Qué quieres que yo haga? Y prestar atención a las indicaciones que el Señor quiere que nosotros hagamos. Ayúdenme a buscar el Salmo 73, 25, ya para terminar. Les decía que un corazón apasionado por Dios es un corazón que a pesar de cualquier circunstancia prevalece en la fe de Cristo Jesús. Que aún las circunstancias, ¿verdad?, que vienen y van, tenemos que permanecer fieles a Dios. Entonces, es el anhelo de buscarle día a día. ¿Ya lo tiene? Entonces, así como este salmista puede decir, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Entonces, ese corazón apasionado que nosotros deseamos tener, pueda decirle a nuestro Señor Jesucristo eso: fuera de ti nada deseo en la tierra, porque con Cristo tenemos todo. Entonces, sigamos buscando al Señor día a día, alabémosle, tengamos esa comunión con Dios, siempre permanezcamos fieles en el Señor Jesús, y aunque pasemos por dificultades, aunque pasemos por ríos, ¿verdad?, no nos ahogaremos, porque el Señor estará con nosotros. Dios les bendice.